comunicación con el doctor Julio García. Doctor, ¿cómo le va? Un abrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un cordial saludo para todos ustedes y felicitaciones para Milena. Gracias, Julio. Listo, Julio. Ajá. Gracias, Julio. Al margen de las asistencias, de los que no fueron, que ha sido el de la departamental de Trujillo, la U que no se ha pronunciado, indudablemente por considerar que no es válida, no es legítima esta asamblea, esta reunión, el mismo Cienciano, se han pronunciado 3 que votaron en contra, Cristal, Melgar y Alianza. Por favor, explícanos con respecto a esta ilegalidad de por medio, por favor. Hay una primera que tiene que ver con las formas. A pesar de haber solicitado y que les asiste el derecho, tanto contemplado en el estatuto como en las leyes, tanto Alianza Lima como Sporting Cristal y Melgar quisieron en 2 momentos muy importantes de la asamblea hacer conocer su opinión. La primera, antes de la votación, no se les concedió el uso de la palabra, y la segunda, posteriormente a la votación para manifestar su oposición al acuerdo, ¿correcto? Eso no terminó ocurriendo, no se les permitió en ninguno de los 2 momentos el uso de la palabra, limitando su derecho. Eso ya de por sí vicia de nulidad la aprobación del estatuto realizada el día de hoy. El segundo hecho, que es tan importante o más que el primero, es que antes de la votación lo que se quería hacer era poner en conocimiento de la Asamblea que el texto del estatuto que se iba a someter a aprobación tenía un error fundamental, porque contempla uno de los acuerdos de la Asamblea de octubre del 2019 que ya fue declarado nula por el TAS. Si ustedes recuerdan, en esa asamblea, solo una moción se pudo presentar y debatir, presentada por las ligas departamentales, que impedía que los grupos de interés pudieran presentar un candidato para postular a la presidencia de la federación. Eso prácticamente tenía nombre propio. Se hizo para aparentemente bloquear el camino de personas como el profesor Juan Carlos Oblitas. Entonces, el día de hoy debería haberse sometido el estatuto sin esa redacción. ¿Por qué? Porque el TAS en septiembre, hace poco, determinó que todos los acuerdos de la Asamblea de octubre del 2019 eran nulos, todos, incluyendo ese. Pero no se respetó la decisión del TAS. Y hoy día se ha sometido a aprobación ese estatuto el estatuto con esa condición. Entonces no se permitió alertar para poder advertir. ¿Qué se ha hecho ahora? Se ha manifestado y se ha dicho que lo que ha ocurrido no es legal, que los clubes Alianza Lima, Sporting Cristal y Melgar se oponen a la aprobación y que van a recurrir a los caminos que le faculta tanto la normativa deportiva local como la normativa deportiva internacional. ¿Qué paso van a seguir de aquí en adelante? Lo primero que hay que hacer es remitir una comunicación al TAS, eventualmente iniciando nuevamente el camino de apelar esta aprobación, independientemente de hacer conocer que hay una falta, una inobservación, un incumplimiento de la decisión que el TAS adoptó y que son absolutamente obligatorias para todos los que estamos en el sistema deportivo. Eso también debe hacerse conocer a FIFA, porque incumplir una decisión del TAS son palabras mayores que acarrean obviamente consecuencias, sanciones para quien lo hizo, ¿no? Ese es el otro tema que tiene que hacerse. Adicionalmente hay que poner en conocimiento de FIFA toda esta situación, porque va a ocurrir algo que se advirtió anoche a la federación. Anoche estos 3 clubes ya habían remitido una carta a la federación diciéndole: Federación, señor presidente, hemos tomado conocimiento hace pocos minutos, porque eso se supo anoche recién, que la SUNAR, los registros públicos peruanos, ya habían registrado la nulidad del estatuto del año 2009. En consecuencia se le dijo: señor, usted está convocando a esta asamblea porque FIFA le ha dicho: Federación, convoca una asamblea para aprobar los estatutos, y para convocar y aprobar aplica el estatuto del año 2009. Pero cuando FIFA dispuso eso, no conocía lo que acaba de dictarse hoy. Eso se dijo anoche. No conocía que los estatutos ya fue declarada su inscripción nula por el Estado, lo que implica que para el Estado ya no existen. Si usted mañana aprueba,
lo que usted apruebe no se va a poder inscribir en los registros públicos. Y desgraciadamente, le guste o no a la Junta Directiva de la Federación Peruana de Fútbol, la Federación Peruana de Fútbol es una moneda con dos caras. De un lado está la parte deportiva, el ámbito deportivo regulado por FIFA, por el TAS, Conmebol, etcétera, etcétera. Y de otro lado está la cara en la que la federación es una asociación constituida de acuerdo a las leyes peruanas que para funcionar necesita estar reconocida todos sus acuerdos en los registros públicos peruanos. Entonces, de alguna manera lo que está ocurriendo es que la federación, en lugar de salir a la luz de este pozo en el que estaba cayendo, creemos nosotros que lo que está haciendo es ir de cabeza a ese pozo y complicándose más la situación, la coyuntura actual y futura de la federación. ¿Qué consecuencias puede traer el tema de desconocer un fallo del TAS? Debería traer sanciones y sanciones que no son livianas, eventualmente sanciones graves para quienes lo han hecho, ¿no? En algún momento nos parece haber visto que inclusive una sanción de inelegibilidad o una sanción para no poder ejercer dependiendo de quién sea, si es un dirigente, la dirigencia deportiva, que eventualmente podría abarcar un periodo que hasta podría ser de por vida, ¿no? Uh-huh. Julio, ¿se puede afectar la operatividad de la Federación Peruana de Fútbol a un corto o mediano plazo? Yo creo que estamos en camino inevitablemente a eso, estamos en camino a eso. Se ha tratado de advertir a la federación que necesitábamos construir un camino, recorrer el camino de salida de este pozo juntos. La federación ha elegido otro camino, pero este camino complica más. ¿Por qué? Hoy se ha aprobado un estatuto. ¿Se puede inscribir ese estatuto en los registros públicos? No, porque desde ayer ya es nula la inscripción de el estatuto del 2009, ya no puede surtir más efectos frente a la ley peruana, frente al Estado peruano. Entonces, se va a pretender que ayer fue 21, hoy 22 de octubre, se intente inscribir un efecto de ese estatuto que ya murió. Entonces, eso se advirtió, se debió haber suspendido la asamblea para poder reevaluar conjuntamente con FIFA, con todos los involucrados, y una vez que se evaluara, tomar una decisión para poder aprobar, para poder utilizar el estatuto previo, creo yo, porque no hay forma de resucitar al estatuto del 2009. Hoy el estatuto del 2009 está muerto, nos guste o no. Y ahora, en este momento, FIFA puede... ¿no? Ok, ¿FIFA puede intervenir la federación? A ver, intervenir es una palabra, son palabras mayores en el ámbito deportivo. Uh-huh. Le corresponde adoptar una decisión a la Federación Deportiva, a la Federación Internacional de Fútbol, a la Asociación, a la FIFA, y la experiencia de lo que ha ocurrido en otros lugares, con otras asociaciones, la más cercana, Uruguay y Argentina, nos indica que cuando empieza a afectarse la operatividad, ese es un camino. Hoy día no pareciera que estemos de salida de los problemas. Hoy pareciera que estamos entrando más hacia el corazón de los problemas. ¿Eso va a afectar la operatividad? Sí. ¿Puede justificar que FIFA intervenga, que FIFA nombre una comisión? Es un escenario que en otros lugares ha tenido esa solución. No veo por qué acá no la podría tener. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes. Te saludo Maximiliano Mendaño. Un placer conversar contigo. La última vez Hola, que tuvimos la posibilidad de conversar y que nos acompañaste aquí en Código Fútbol, se hablaba de la posibilidad muy cercana de estar viajando a Zúrich con los clubes, con varios de los clubes que pertenecen hoy al fútbol profesional, para tener una reunión con FIFA. ¿En qué quedó ese tema? Porque creo que ese tema de alguna u otra manera puede facilitar la posibilidad de que FIFA tome cartas en el asunto de manera inmediata. A ver, hay un principio en FIFA que es el principio del interlocutor único. Ese principio significa que FIFA escucha a un país a través de su federación, ¿correcto? Esta vez FIFA optó por ese camino. No sé si ahora, después de lo que ha ocurrido esta semana y particularmente el día de hoy y ayer, FIFA pueda abrir la puerta a la posibilidad de una reunión. Pero el principio de la reunión no caminó porque FIFA se la jugó
por seguir el camino de la federación. ¿Se lo va a seguir jugando después de hoy? No lo sé. Me parece que el escenario está cambiando y está cambiando, complicando más las cosas, ¿no? Ahora, la U se acaba de pronunciar, Julio, y dice lo siguiente, ¿no? Dentro de los puntos que expone, manifiesta, advertidas una serie de irregularidades y al no existir un marco jurídico, ¿no?, para convocar ni llevar a cabo dicha asamblea, descartamos nuestra participación en un acto nulo e insubsistente, dice, ¿no?, para que podría tener consecuencias penales para los que participen de ello o los que han participado de ello. Ahora, ¿cómo va la vía legal? Cuéntanos. A ver, los clubes Alianza Lima, Sporting Cristal y Melgar, de los cuales yo soy vocero y hablo, digamos, en su representación en este momento, están optando por la vía deportiva, que es el TAS, que es la FIFA, que es la ejecución de los laudos del TAS. Porque además recordemos que el TAS es la vía regular para resolver los conflictos en el ámbito deportivo, y estos clubes, especialmente Alianza Lima y Sporting Cristal, son clubes que tienen, en este momento son los titulares de un laudo a su favor, y que ahora, como he señalado inicialmente, ha sido afectado, violentado, incumplido por el acto del día de hoy, ¿correcto? Entonces, ese es el camino que tienen que seguir. En cuanto a los caminos locales, de la posibilidad que pueda haber un extremo penal en esto, una afectación, entendemos que se ha presentado ya una denuncia y que el Ministerio Público va a tener que pronunciarse, evaluar y tomar una decisión, ¿no? Ese camino que entendemos ya ha sido iniciado, ya está en manos de la autoridad competente, y la autoridad competente dirá qué es lo que corresponde. Mientras tanto, los demás clubes, los 3 clubes que hoy día han votado en contra de los estatutos, van a optar por el camino del TAS, por el camino de informar a FIFA, por el camino de requerir sanciones si las hubiera, y por supuesto eventualmente por el camino de una decisión rápida que podría ser, por ejemplo, el obtener una medida cautelar del TAS ante la vista de las irregularidades tan groseras que han ocurrido el día de hoy, ¿no? Julio, ¿nos permites dar lectura del comunicado de la U también para que nos des tus impresiones al respecto? Claro que sí. Maxi, no sé si es que le puede dar lectura. Sí, bueno, el comunicado que es publicado ahora, hace instantes nada más, dice lo siguiente con respecto a Universitario de Deportes. Como es de público conocimiento, el Club Universitario de Deportes no asistió a la convocatoria de la Federación Peruana de Fútbol, en donde se aprobó irregular y arbitrariamente la modificación del estatuto. En este contexto, advertimos lo siguiente, punto número 1. Según laudo emitido por el TAS, la Federación Peruana de Fútbol no cuenta con junta directiva vigente. Hemos sido convocados bajo el estatuto del año 2009, que fue declarado nulo por mandato judicial acatado por SUNAR, hecho que consta inscrito en la partida electrónica de la Federación Peruana de Fútbol. La Asamblea de Bases se encontrará válidamente constituida únicamente cuando el 100% de asambleístas se constituyan y decidan llevar una asamblea bajo el estatuto del año 1996. Las asambleas virtuales no se encuentran contempladas en el estatuto. Presentamos ante la Federación Peruana de Fútbol una carta debidamente documentada que nunca fue absuelta. Advertidas una serie de irregularidades... Justo lo que leíamos. Justo lo que leíamos, exactamente. Advertidas una serie de irregularidades y al no existir un marco jurídico para convocar ni llevar a cabo dicha asamblea, descartamos nuestra participación en un acto nulo que podría tener consecuencias penales para sus participantes. Finalmente, esperamos nuestra solidaridad con los clubes que votaron en contra y fueron atropellados en una asamblea que no surtirá ningún efecto legal y que estamos seguros ameritará el pronunciamiento de la FIFA. Lima, 22 de octubre del año 2021. Ese es el comunicado de la U. ¿Qué comentario te merece, Julio? Bueno, en realidad estamos en el mismo camino y en sintonía. ¿A qué me refiero? Me refiero a que finalmente nosotros también creemos que la asamblea no puede surtir efecto, ¿no? Y que la asamblea es nula. Por razones, digamos, en nuestro caso nos referimos a las que han ocurrido dentro de la propia asamblea. De otro lado, efectivamente, los efectos del laudo del laudo del TAS
del 14, emitido el 14 de septiembre de este año, efectivamente son muy amplios y declararon nulos todos los acuerdos que se adoptaron ese día, y efectivamente uno de ellos era el de la ampliación del mandato. Sin embargo, ¿no? La federación continúa con poderes inscritos. No nos olvidemos que nosotros hemos sido cautos en señalar que, a pesar que el laudo del TAS tiene validez inmediata en el ámbito deportivo, para que pueda tener validez inmediata en el ámbito estatal peruano, por ejemplo, registros públicos, se necesita hacer un trámite que se le llama, ¿qué es el trámite de certificación o de validación de laudos emitidos en el extranjero? Entonces, ese trámite está todavía en camino. Mientras ello no ocurra, para los registros públicos peruanos, el estatuto válido sigue siendo el del 2019, ¿correcto? Entonces, esto no significa que no tenga razón Universitario de Deportes en su carta, no. Simplemente ve que hay demasiados ángulos sobre este tema y que no se va a poder resolver sin el concurso de todos los actores del fútbol peruano, y que mucho menos se va a poder resolver contra la oposición de clubes, de instituciones importantes en el ámbito deportivo peruano, como Universitario de Deportes, o como Sporting Cristal, o como Alianza Lima, o como el Club Melgar, y eventualmente con el concurso y participación de todos y cada uno de los miembros de la Asamblea, pero contra la oposición, a pesar que pudiera parecer que solo son 3 clubes los que han votado en contra, y 2 clubes los que no han concurrido, y una liga departamental. Esa minoría está representando hoy una voluntad de hacer las cosas bien. Entonces, yo veo muchas coincidencias, y me imagino que esos caminos en algún momento van a cruzarse y probablemente terminen consensuando posiciones, porque en el fondo estamos de acuerdo. Lo que hoy ha ocurrido es un atropello, lo que hoy ha ocurrido es nulo y no puede generar efectos. Ahora, estos estatutos se tienen que registrar, valga la redundancia, en notificarse a registros públicos, ¿cierto? Corrígeme ahí en el tema. Claro, eso es lo peor. No se van a poder inscribir porque se han basado en un instrumento que anoche ya, fuera de cualquier discusión, si antes uno podía decir, me parece que el estatuto puede tener validez porque no fue declarado nulo, Julio, lo que es real es que ya es nulo para el Estado peruano. Registro público no va a escribir. Y perdón, solo para continuar no se van a poder realizar elecciones si los estatutos no están inscritos. Sería una irresponsabilidad enorme. Entonces, nos vamos a quedar en una situación en el limbo. Me da la impresión que eso no es lo que ha animado a FIFA a impulsar este proceso que ya tiene más de 3 años. Sencillo en la explicación, ¿no? Registros Públicos le va a decir, yo no te puedo aceptar ninguna inscripción si yo te acabo de comunicar ayer de que no hay forma de que se reconozcan estos estatutos. O sea, para que la gente nos entienda, no pueden escribir algo que la propia autoridad, que te otorga ciertamente los fundamentos, te diga, ¿cómo te lo voy a aprobar? Si ayer te comuniqué que estaban acéfalas. Correcto, efectivamente, tal cual. Ese es un resumen perfecto. Es tal cual lo que va a ser el razonamiento de registros públicos. O sea, te dije, te avisé, hice público que ya el estatuto había muerto para mí, que no existía, y tú pretendes que yo te apruebe un acto basado en ese estatuto que te avisé que estaba nulo, que ya no existía más. Antes que te pregunte Milena, al margen de lo que tú dices del TAS y de lo que representa la autoridad para el plano deportivo y demás, aquí el tema es grave de infringir la norma, un mandato judicial, ¿no? Ya existe denuncia penal y claro, acá vamos a hablar en lo deportivo, pero en la vía legal el tema es muy preocupante, porque es más, quienes participan también serían denunciados, ¿no? Imputados. Corrígeme si estoy equivocado. Sí, ahí hay una evaluación que tiene que hacer el Ministerio Público, pero no nos olvidemos que si se actuara solo en el tema judicial ordinario, ¿no? El punto de partida, la presunción de FIFA va a ser siempre que hay una intervención innecesaria. Por eso es tan importante ir por la vía deportiva,
Por el Porque TAS. los dos canales le están diciendo lo mismo. Entonces es imposible que FIFA no llegue a la conclusión que el problema no es la justicia ordinaria. El problema no puede ser la justicia ordinaria y la justicia deportiva. El problema tiene que ser el tercero que está fallando en los dos lados. Julio, ¿cambió la situación del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, con la junta directiva? ¿Está igual? ¿Está mejor? ¿Está peor quizá? Yo creo que se ha agravado por el riesgo, por lo que implica ir en contra del mandato de un fallo del TAS. Creo que si uno revisa el estatuto de FIFA es muy claro. No solamente implica que todos los que somos parte del ámbito deportivo y especialmente la Federación Peruana de Fútbol, que es miembro de la FIFA, se obliga a respetar los estatutos de la FIFA. Y uno de esos estatutos dice, uno de los artículos del estatuto, una de las disposiciones más importantes, obliga a someter las controversias al TAS. Pero someter las controversias al TAS, someterse, no significa que vaya uno y diga ya no voy a apelar y me quedo con el fallo y no lo cumpla. Evidentemente hay una obligación de cumplir los fallos íntegramente y hoy no se ha cumplido, sino que por el contrario, se ha incumplido el fallo. En consecuencia, yo creo que la situación de ninguna manera es la misma. Y en el corto plazo, cuando no se puedan inscribir estos estatutos y cuando se consiga la nulidad del estatuto del 2019, frente al Estado peruano, la federación se va a quedar descabezada. Entonces, eso va a ser un problema y un problema grave y serio. Podemos salir solo si se genera un consenso y el consenso implica no solamente sentarte, sino realmente buscar entenderte y encontrar salidas de manera conjunta. Eso, desgraciadamente, con lo visto hoy día, no ocurre y está lejos de ocurrir. Julio, para pasar en limpio y dejarlo lo más claro posible, con la actitud de hoy, de esta asamblea que llevó a cabo la Federación Peruana de Fútbol, ¿se está incumpliendo con la justicia ordinaria y con la justicia deportiva, con ambas? Nosotros sostenemos que está incumpliendo con la justicia deportiva y en la justicia ordinaria ya se activaron los mecanismos. Ahí es la justicia ordinaria la que va a tomar una decisión, ¿no? Nosotros estamos viendo el ámbito específicamente deportivo, pero ya está activado los mecanismos, como conocemos todos, los mecanismos de la justicia ordinaria. ¿Hay un extremo penal o no en esto? Le toca al Ministerio Público decidir, hacer su investigación y llegar a una conclusión. Lo que es real es que en la justicia ordinaria también, mejor dicho, en el ámbito, en este caso administrativo peruano, ya hay desde ayer los estatutos del 2009. Para el Estado peruano no existen más, son nulos. Y eso sí, pues, implica, oye, ¿hasta dónde llega la responsabilidad en este caso de la Junta Directiva? Ya está en manos, la parte del extremo penal está en manos de la Fiscalía, ellos determinarán. Listo, Julio, te mandamos un abrazo. Gracias por tu atención, por la explicación y lo que significa también todo este tema para que la gente nos pueda entender. Muchísimas gracias, un abrazo cordial para ustedes. Bien, correcto. Julio García, ¿no? Abogado experto en temas deportivos. Es una pena, la verdad, cómo se ha